Parece que hay gustos distintos para el vino y yo creo que no los hay. Todos somos amantes del buen vino. El vino seco requiere de un cierto aprendizaje, de una cultura de vino. Sin embargo, un vino dulce gusta desde un niño hasta una persona que no ha probado nunca el vino en su vida. Son vinos verdaderamente pasionales, no tienen término medio, son de pasión o de odio, pero creo que son una auténtica maravilla. Quando são colocados na taça, eles apresentam alguns aromas. À medida que aquele vinho vai respirando em taça, eles vão evoluindo muito, evoluindo muito. That is something, it's not just sweet, there's many flavors. It is one of the great drinks of the world, and everybody should try one. Desde siempre el vino ha sido más que una bebida, una constante en nuestra sociedad. Un viajero sin pausa en los paladares de centenares de culturas, a través del espacio y del tiempo. Si pensamos un poco en la evolución de los vinos dulces en el mundo, pensemos que por los propios procesos de producción, los primeros vinos que realmente tenemos constancia eran mayoritariamente vinos dulces. Podríamos decir que los vinos dulces fueron los que realmente generaron el interés por el consumo de un producto que evidentemente ha ido evolucionando muchísimo a lo largo del tiempo. Hay muchas teorías al respecto, pero lo natural, la forma natural de hacer vino consistía en dejar que la uva madurara lo más posible, por tanto tuviera un grado alcohólico elevado, y después la vinificación sin tecnología, sin conocimientos de microbiología, lo que hacía es que las levaduras llegaban a fermentar solo parte del azúcar que había en el vino. Por tanto, los vinos antiguos, ancestrales, digamos, terminaban normalmente con un grado de alcohol muy alto y azúcar residual, por lo cual eran naturalmente dulces. Esos vinos dulces tenían la facultad de viajar muy bien en el tiempo. La aparición de la barrica es un accidente, y es un accidente de un cruce cultural. Y el cruce cultural es a la hora de transportar diferentes líquidos, y resulta que de una rotura de ánforas dijeron, pues vamos a emplear las barricas como de una forma provisional, y se descubre que le aporta grandes cosas al vino. El simple hecho de poder transportar el vino en barricas va a abrir las posibilidades comerciales de forma enorme. Se va a poder embarcar, se va a poder navegar. Los comerciantes ya modernos, digamos, ingleses, holandeses, se dan cuenta de que introduciendo vinos dulces del sur de Europa en barcos, en barricas de madera y distribuyéndolos por el mundo, estaban mucho mejor los vinos al llegar al destino de cómo estaban en origen, por ese proceso de envejecimiento que tenían durante el viaje en barricas de madera. Todos los vinos dulces nacen con vocación de viajar. Habitualmente son vinos encabezados o con algo de azúcar residual para poder aguantar esos largos viajes. Y bueno, a través de la copa estos vinos nos van a hacer viajar hasta su origen y nos van a llevar a regiones donde únicamente se pueden elaborar estos vinos. Detrás de cada vino dulce hay una excelente uva con una esencia histórica que se traduce en un sabor y un color únicos. Estos vinos son capaces de cautivar a los gustos más exigentes. The great sweet wines of the world, you can divide into two types, late harvest and fortified. Late harvest means these are wines which have been made from grapes that have been left on the vines until they are so small from having dehydrated and being so sweet with the concentration of sugar that they make a very unique wine. When we think of the fortified sweet wines, which is slightly different, this is when you've taken a wine which is the grapes, selected the grapes when they're very ripe, very sweet, full of sugar. Then you ferment them, you start the fermentation, you add alcohol, spirit, brandy or cognac, in order to fortify the wine to increase the alcohol. En las zonas cálidas tenemos capacidad de madurar la uva hasta donde queramos, debido a la energía del sol. En las zonas frías no. En las zonas frías los vinos dulces se elaboran con uva congelada porque el proceso de congelación de la uva hace que de forma natural se formen cristales de agua dentro del grano de uva. If you think that if in countries like Canada, not that well known for wine, they make the most delicious and exquisite sweet wine, from leaving the bunches of grapes to freeze. They also do this in Germany, and they also do it in Austria.
where the frozen bunches, so they have to go out in the morning at 4 or 5 in the morning before the light comes up, pick the frozen grapes in very difficult conditions. En el sur, por congelación, tenemos vinos muy frescos y en el norte, como la uva ha madurado muchos más meses en la planta, tenemos vinos de una mayor complejidad y de aromas mucho más de frutos secos e incluso especiados. Because so many countries, not just here in Northern Europe, but around the world, are making very good quality sweet wines. Small quantities, but very good quality. In Australia with Semillon, in Chile with Muscat, South Africa with Chenin Blanc, which you also find in the Loire Valley in France, and Muscat. So there are many countries in the New World, the Southern Hemisphere, that are making excellent quality sweet wines. Hoje em dia no Brasil eu chutaria arriscaria falar que o vinho de sobremesa mais famoso é o vinho do Porto. É mais do que os vinhos de sobremesa brasileiros e latino-americanos. Isso é lógico que existe uma herança histórica, né, de Portugal, só que na época que o vinho do Porto ganhou as cortes internacionais, exemplo na Inglaterra, que a corte inglesa tomava vinho do Porto, o Brasil nem sabia o que era fazer vinho ainda. En España, lógicamente, pues hay una serie de espacios que por condiciones climáticas y sobre todo por la uva, desde todo lo que es el arco mediterráneo, en Jerez empezaríamos a hablar de los vinos dulces con los Pedro Jiménez, evolucionaríamos hacia Málaga, donde la importación de moscatel empieza a tener mucha trascendencia, iríamos hacia Murcia, donde la uva fundamentalmente para hacer ese tipo de frutos es la Monastrell, subiríamos hacia la Comunidad Valenciana, de nuevo la Moscatel, y subiendo hacia Cataluña pues veríamos ya vinos dulces, sobre todo digamos de carácter tinto, utilizándose sobre todo en este caso pues la garnacha o la cariñena en menos medida, ¿no? El vino dulce nace con un espíritu viajero. Su gran cantidad de azúcar y elevado grado de alcohol permitió su expansión y asentamiento por el mundo a lo largo de la historia. La relación entre el viticultor, el suelo y la vid determina el potencial del vino. Ser capaz de respetar al máximo estos componentes naturales es indispensable para obtener un gran vino. La evolución de todo lo que se refiere al concepto de producción y elaboración, en lo que se refiere la elaboración de vinos, parte de algo que es esencial, que es, en su origen, todo fue natural, no con maquillajes, no con volúmenes macro, sino que tratando de mantener esa esencia en su origen. L'objectiu de fons és que puguem transformar una agricultura que ha sigut molt degradadora del territori, en la que hi ha hagut altes tasses d'erosió, agricultures en les que s'han utilitzat molts pesticides i que per tant han danyat la vida, han danyat els ecosistemes naturals, transformar-los en una agricultura sostenible, una agricultura que siga positiva en el sentit de que doni de menjar, però també que doni un paisatge. Seria important mirar que, a més de fer un bon vi, que tinguem les característiques, a més d'això puguem també dir en orgull, tinguem terra només. No n'hi ha l'intervenció de factors externs. És el vi tal com el vol donar esta terra. Així de bo estarà. Y mira que estarà bo. Estamos ahora viviendo un momento realmente de gloria por el hecho de que se conocen cuáles son los elementos para que un vino no se estropee, pero algo mucho más importante es que se ha vuelto a revisar lo que es el pasado, se han recuperado las técnicas de elaboración tradicionales. ¿En qué entramos? En la rama de la viticultura, donde el agrónomo trabaja palo a palmo con el enólogo, diciendo cómo se empieza a formar el vino desde la finca, desde la uva. Es decir, yo soy viticultor y soy vinicultor. Es decir, elaboro no, cultivo la viña y elaboro vino. Pero sí hay una cosa muy importante. La uva es importantísima a la hora de elaborar seco. Es decir, tiene que tener una calidad suprema.
hablar de un vino dulce, siempre para diferenciarlo de un vino tranquilo, tinto o blanco, tendríamos que pensar que ya el bodeguero tiene una intencionalidad de hacer un vino dulce cuando lo genera. Al final un vino dulce no deja de ser un vino que lleva un componente de azúcar que llamamos residual. En el proceso de obtención de ese azúcar residual han habido diferentes mecanismos o modelos de producción. Fundamentalmente podríamos diferenciar dos. Aquellos que el azúcar es un azúcar propia de la uva y que se consigue sencillamente cortando la fermentación en un determinado momento del tiempo con una serie de grados de alcohol, y el resto del azúcar no se deja fermentar, eso le llamamos vinos dulces naturales. También podemos cortar la fermentación añadiendo un poco de alcohol, la levadura muere y ya nos queda ese azúcar residual que nos va a tener un vino dulce. Hay 1000 formas de elaborar un vino dulce en el transcurso de la cultura de España en general. Cada cual ha elegido su forma y yo elegí una para parar la fermentación y dejar que el vino fuera fermentando poquito a poco con una adición de alcohol en barricas. Evidentemente hoy ya conservamos el estilo en cada una de las zonas geográficas donde se elaboran estos vinos dulces, pero aportamos nuestra personalidad. Yo creo que uno de los grandes aportes del vino de Jerez es que no tiene añadas generalmente y que nuestro sistema de crianza de soleras y de criaderas nos permite envejecer de un estilo diferente a cómo se estila criar i envejecer en Marsala o en Oporto. I un dels vins que faig és un dolç natural, que el faig a partir del raïm chardonnay, simplement perquè és un raïm de cicle curt, entonces té una maduració molt prompte. Arreplega aquest raïm, vaig passant i triant els raïms que complisquen aquestes condicions i l'escampe sobre un canyís perquè continuï deshidratant-se. I deixa que seque, que continua secant-se, airejant-se, hasta que totes les pells són flàcides. I després simplement es prensa, es sau el caldo, fermenta en la seva mateixa levadura autòctona i el sucre que s'ha quedat és el que prové del raïm directament. Para elaborar un vino de hielo, nosotros lo que hacemos, aclaro, en el sur de Europa, es congelar la uva en cámaras frigoríficas en pequeños contenedores. Vendimiamos a mano uva en cajas que esté perfectamente sana. Esa uva vendimiada en cajas la congelamos a menos 25 grados de temperatura. A partir de ahí, el proceso de elaboración es exactamente igual, análogo al de la elaboración de cualquier otro vino blanco, con la particularidad de que la extracción del mosto se hace sobre esa uva congelada y que por tanto el rendimiento en mosto va a ser muy pequeño, obtenemos del orden de un 20-25% de líquido por kilo de uva y a la vez ese mosto va a ser muy rico en azúcar y ácido. Entonces obtenemos un mosto precioso, floral, frutal, con un contenido en azúcares que hace que sea muy atractivo el vino. Si prensamos una uva congelada, el líquido que extraigamos va a ser un mosto con el azúcar muy concentrado, ya que el agua se va a quedar sólida junto a la piel y a la pepita. Esta manera de concentrar azúcar naturalmente es la que en el norte de Europa se ha empleado para elaborar vinos de hielo, vinos dulces elaborados mediante la congelación de la uva. A nosotros lo que nos encanta de elaborar y beber vinos de hielo es que conseguimos de una manera completamente natural, simplemente con un proceso físico de congelación de la uva, tener un vino dulce al que no hemos tenido que añadir nada para que tenga un equilibrio precioso. Cada vino dulce tiene un origen propio que guarda elegancia y complejidad. Con sus técnicas de producción, fermentación y embotellamiento, se logra albergar el alma y la tradición de cada zona en la que es elaborado. Por su alto poder calórico,
Históricamente, el vino dulce se ha utilizado como sustituto de la alimentación. En la actualidad, los vinos dulces forman parte de la gastronomía para acompañar, para maridar o incluso para disfrutar con ellos. Creo que uno de los vinos menos conocidos en nuestra cultura, o malentendidos o confundidos simplemente, son los vinos dulces. Quizá en ellos radica ese punto de magia y de punto que tengan históricos. Me parecen unos vinos fantásticos, creo que son unos vinos con unos matices difíciles de encontrar, difíciles de ubicar en algunas otras zonas que no sean las suyas. Hablo de jereces, hablo de madeiras, hablo de fondillones, hablo de oportos, en general vinos fortificados, generosos, vinos viajeros que llamamos también. Me parecen vinos fantásticos y con una identidad maravillosa. Nuestro territorio es un espacio magnífico para elaborar vinos dulces porque tenemos la materia prima y el sol. Sin tiempo de insolación sería imposible generar estos vinos. Y además funcionan, armonizan magníficamente con nuestra cocina, no solo con los postres. Esto hay que desmitificarlo. El vino dulce no es solo para el momento del postre, sino que a la hora de una comida pueden ocurrir diferentes momentos donde el vino dulce sea protagonista. Geralmente eu gosto muito de misturar os vinhos doces com frutos do mar, né? Polvo, camarão, porque essas carnes um pouquinho mais leves de sabor, né? Carnes brancas em geral, pode até ser porco, né? Elas acabam pegando muito dessa complexidade do vinho doce. Uno de los platos marca de la casa es el calamar con blanquet en la salsa de canela. Aquí utilizamos un vino así un puntito rancio que le da un cambio total a lo que es el guiso. Luego le metemos también, para que sea la conjunción de un mar y montaña, porque al final acaba siendo un mar y montaña, es el calamar con blanquet, que acopla muy bien y le da ese puntito de grasa que necesita el plato. En este caso es un plato de calabaza con queso azul. Luego los acompañamos con unas pipas de calabaza garrapiñadas, un pan de espelta ahumado que lo hace Jesús Machi y unos brotes de wasabi. Es un plato que cuando lo propusimos con Eva, el objetivo era un entrante en el cual ella pudiese cambiar el vino y de repente cuando empezó todo este trabajo del plato y el picante que tiene el queso y todos esos sabores que tiene la calabaza, ella lo maridó con un vino y encontramos que era el último ingrediente que le faltaba al plato. Era como el que le daba esa chispa, esa alma. Fue totalmente un desafío, ¿no?, el armar este maridaje, porque el maridaje es el arte de armonizar varios productos, bien sea por similitud o por contraste, ¿no? Aquí luchaba mucho el dulzor de la calabaza contra la intensidad y la salinidad de ese queso, con lo cual era muy difícil encontrar un vino que se acercase a ellos. Finalmente, en Jerez, a través de un CRIM, encontramos esa pareja idónea de baile, ¿no?, como decimos. Esa lucha que tenían en boca esos dos productos, con un sorbito de ese CRIM se armonizaban. Es el hilo conductor, el último ingrediente de este plato. Lo primero, cuando catamos un vino, sería analizar a la vista. El color va a ser un primer indicador de la edad del vino y de la variedad. A nivel olfativo, los descriptores van a ser muy diferentes también. Y por último, en boca, una de las diferencias respecto a los vinos tranquilos, a la cual habrá que hacer especial mención, es a la densidad del vino y a la cantidad de azúcar residual que estos contengan. Desde el punto de vista de lo que es los aspectos organolépticos en un proceso de cata, en un vino dulce te vas a encontrar registros seguramente mucho mayores de los que te puedes encontrar en los vinos tranquilos. La copa, con esta anchura en la parte central, hace que haya mucha superficie de vino impregnada en el cristal y que puedan salir todos los aromas y expresarse. Y a la hora de beber nos hace inclinar la cabeza hacia atrás, porque si no chocaríamos con nuestra nariz, y también nos dirige el vino hacia el fondo de la boca. Los vinos dulces están siendo testigos a día de hoy de un mayor reconocimiento a nivel social. Su viaje nunca se detuvo
y con las nuevas tendencias de comercialización, su distribución se ha visto potenciada. El target fundamental de consumo de estos vinos, yo diría que son vinos de consumo relativamente especializado en dos segmentos. Por un lado, lo que llamaríamos un segmento de consumo de gente joven, y luego tenemos un segmento de consumo de vinos dulces para consumidores ya mucho más especializados. Bueno, hay mercados y mercados. Hay mercados que son, por su gusto, por su paladar, son más propensos a los vinos secos y otros a los vinos dulces. Wine is the same as any other product, that nowadays, if you want to reach directly to your target customer, you must use the social media effectively. And those who are able to do that will get to the final customers, because ultimately the rejuvenation of sweet wines as a sector will come from people asking for it, from people reading about it, from people seeing it, from the images, from the stories, and that is best transmitted using social media. So it is a question of education, where there is a lack of education about sweet wines. People think, oh, sweet wine with the dessert. No, sweet wine with any different times of the day, different situations you can enjoy a sweet wine. Yo hice una cata una vez que le llamamos vinos que deberían reinar, ¿no? Yo creo que son vinos que deberían reinar. In the world of wine, you need stories. There has to be romanticism. There has to have the feeling of traveling to there, and the sweet wines do give you that. Lo que hace que sean unos vinos que tengan un equilibrio en boca precioso. Porque vamos a terminar con un vino con un alto contenido en azúcar, compensado por un alto contenido en acidez. Hay refranes que ya se decían desde la antigüedad: vino de viñas viejas, qué bien me sentas, qué mal me dejas. Este vino que se hace con esta exquisitez no te da más que placer. If you've never tried one, you should discover some of the great sweet wines of the world. Los vinos dulces, a pesar de haber perdido su proyección en la comercialización contemporánea, son los garantes de la viticultura del pasado, que ha sabido conservar los verdaderos tesoros de la enología histórica.